Estamos en esta hora y te suplicamos, Padre bendito, que por favor tú tomes el control, Padre bendito, de nuestra reunión y en esta oportunidad, y que todo, Señor, en nuestras vidas, Papito lindo, obre para bien, Padre celestial, en nuestras vidas, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, el control, Padre celestial, de lo que vamos a ministrar en esta hora. Padre, ayúdanos, Señor, a poder poner por obra tu palabra, Dios Todopoderoso. Lo hicimos desde ya, Señor, los que ya se han conectado. Y si alguien más lo hará, Papito lindo, de igual forma, Señor, te suplico, Padre celestial, que tú nos ayudes, Dios Todopoderoso, a cada uno de nosotros en esta hora, Padre bendito, en este momento, para poder llevar a cabo, Señor, el tema del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Envié el tema, mis amadas hermanas, por si desean irlo viendo ahí. Pues el día de hoy vamos a hablar de el arrepentimiento con la ayuda del Señor. Y como bien saben, es el último tema de la primera unidad de doctrina básica. Lamentablemente se nos prolongó mucho, pero si Dios lo permite, el otro va a ser, vamos a cumplir las semanas exactas. Entonces vamos a hablar de el arrepentimiento. Vamos a leer aquí varias cositas. Dice Romanos capítulo 2 y versículo 4, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, dice, que la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Leemos una vez más: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, dice, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Amén. Ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces el arrepentimiento no es producido solo porque sí en el ser humano, sino aquí está hablando de la bondad de Dios. La Biblia también nos habla de que el Espíritu Santo, y ahí lo vamos a ver, nos convence de justicia, juicio y pecado. Eso es el arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta de que el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de arrepentirse. Esto es más o menos como cuando alguien tiene algún problema, ¿verdad? Y desea cambiar solo por voluntad, no se puede. Con ser positivo, no se puede, sino se necesita la influencia del Espíritu Santo, la influencia de la administración de Dios, para que nosotros podamos cambiar. Amén. Y aunque a veces podemos colocar el ejemplo de Judas, ¿verdad? Que la Biblia dice que Judas entregó al Señor y luego sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Pedro negó a Jesús y él sí se arrepintió. Amén. Entonces el arrepentimiento está íntimamente ligado con lo que es o la falta de arrepentimiento, mejor dicho, con la apostasía, y el remordimiento con la apostasía irreversible. Hay dos tipos de apostasía que básicamente están acá, tienen que ver con lo que es el arrepentimiento o la falta de arrepentimiento. Una es la apostasía reversible, que fue lo que le pasó a Pedro, de que él apostató porque negó al Señor, pero se arrepintió, y ese arrepentimiento le valió para que su apostasía se fuera reversible, y ya sabemos que luego se convirtió en un pilar de la iglesia. Pero en el caso de Judas, su apostasía fue irreversible. ¿Por qué? Porque él no permitió que el Espíritu Santo le ministrara el arrepentimiento, que le mostrara su condición, sino antes bien la Biblia dice que según el evangelio que se lea, algunos dicen que Judas fue y devolvió el dinero a los fariseos, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que lo que el otro diga sea mentira, ¿verdad? El asunto es que también uno dice que con el dinero que le habían dado por Jesús compró un terreno y luego se ahorcó en ese mismo terreno. El asunto de lo que nos interesa es de que Judas solo sintió remordimiento, y ese mismo remordimiento lo llevó
a quitarse la vida, no a entregarle su vida a Jesús, sino a quitársela. Entonces, si algo tenemos que tener claro desde el principio, es de que el arrepentimiento está íntimamente ligado con la administración que nosotros le permitamos al Espíritu Santo o a Dios, ¿verdad? Amén. Poder darnos a nuestras vidas, y eso ya depende de cada uno de nosotros según la entrega que tengamos, pues así va a ser la administración que vamos a resumirlo así, que Dios pueda tener para nuestras vidas, que nos lleve al arrepentimiento si fuera posible todos los días. Pero vamos a avanzar. Arrepentimiento, miren, aquí traigo varios significados, como ya les envié la presentación, pueden ustedes leerlos ahí, ¿verdad? Arrepentimiento, dice este significado: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Estos son significados de un diccionario normal. Por eso ven acá y ponen el arrepentimiento como un sentimiento. Amén. Pero imagínense si tratamos el arrepentimiento como un sentimiento, esto viene a ser como el perdón, de que a veces no sentimos perdonar, pero y no perdonamos, pero el perdón es más que un sentimiento, es una decisión. El arrepentimiento pues conlleva, como lo acabamos de decir, el deseo de volver a hacer las cosas bien, la administración del Espíritu Santo. Y si lo podemos ver como un ejemplo también de una acción más que un sentimiento, es lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? La Biblia dice claramente de que el hijo pródigo, volviendo en sí, ese volver en sí tiene que ver con el arrepentimiento. Ok, vean me gusta este significado que da el diccionario secular, porque dice que un arrepentimiento, cuando se trata de esta gente que hace cuadros, ¿verdad? Que pinta, dice en pintura, el arrepentimiento es corrección o enmienda que realiza el propio autor en el dibujo o en una pintura. Entonces acá nos damos cuenta de que el arrepentimiento, si lo tomamos desde este punto de vista, está íntimamente ligado con la persona. O sea, nosotros decidimos por medio de la administración del Espíritu Santo, eso no lo vamos a obviar en ningún punto, pero el arrepentimiento está íntimamente ligado a la persona. Por eso dice acá, para poder ejemplificarlo un poquito mejor, ¿verdad? De que es como hay un pintor que está ahí haciendo su obra de arte, ¿verdad? De repente comete algún error, pues lo corrige, ¿verdad? Es lo que dice ahí, que es el arrepentimiento en la pintura. Si colocó por ahí algo que no quería, pues lo enmienda, ¿verdad? Y al final la obra tiene que quedar como a él le parece. Aunque a otras personas no les parezca la obra bien, pues la obra quedó como el pintor le dio la corrección, o como según los errores los enmendó. Amén. Entonces, espero darme a entender con este significado que les estoy dando, de que el arrepentimiento está íntimamente ligado, mis amados hermanos, a querer nosotros corregir o enmendar aquello que sabemos que no hemos hecho bien. Amén. Aquí hay otros significados. El arrepentimiento, dice, viene de una palabra francesa que es repentir, que a su vez se deriva del latín tardío penitere, dice, que significa ser penitente. Yo, pues, viendo esto, podemos entender o comprender un poquito ahí a las personas que para ser perdonadas hacen penitencias. Mas sin embargo, repito, este también es un significado de un diccionario secular, pero tiene que ver con el arrepentimiento, con las penitencias, como quien dice, ok, me arrepiento, pido perdón y ahora voy a dejar de hacer tal cosa y voy a ponerme a hacer otra cosa. Amén. Dice acá, es el pesar, repito, aquí son significados seculares, ¿verdad? El arrepentimiento, dice, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión
o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Más que todo en nuestras vidas, porque lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Ver los errores de los demás, eso es bien fácil, mis amados hermanos, pero reconocer, estoy diciendo esto por esto último que leí, que quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de que en realidad yo me he arrepentido, como lo decía arriba, de algo que hice, de algo que dije o de algo que dejé de hacer? Pues cuando mi forma de actuar, pensar, la opinión o el compromiso que tenía cambia. Amén. La forma en la que yo pensaba ha cambiado, la forma en la que vivía ha cambiado. Pues ahí es donde me puedo dar cuenta de que el arrepentimiento, según lo que hice, dije o pienso o actúo, pues ha llegado a mi vida, porque ahora ya no pienso igual, ya no hablo igual. Amén. Espero darme a entender con eso. Tengo que avanzar porque son varias las diapositivas y si me detengo en una no doy el tema. Ahora bien, ¿qué dice la concordancia de esta palabra arrepentimiento? Recuerden que la cita que estamos hablando ahorita es Romanos 2:4. Básicamente dice ahí que no podemos ignorar de que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento, según la concordancia Strong, que estos sí ya son significados no solamente bíblicos, ¿verdad?, sino relacionados a la cultura israelita, la cultura judía, dice que es compunción. ¿Y qué es la compunción? Pues tiene que ver con la culpa, pero miren esto qué tremendo, incluida una reforma. O sea, aquí la Biblia nos muestra de que el arrepentimiento es como sentir una compunción. Ok, pero ¿qué es la compunción? Es cuando yo reconozco algo dije, hice o dejé de hacer. Ya lo mencionamos ahí. Que la culpa es mía. Ok, una cosa es que yo reconozca que la culpa es mía, pero otra cosa es que me da igual. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Lleva, por lo menos acá, dos cosas importantes. Una que es la compunción, pero a su vez la compunción significa que es por el sentimiento de culpa, pero no basta sentirse uno culpable para decir que ya brotó el arrepentimiento. Sí, reconozco que es mi culpa, sino que ahora dice que esta compunción tiene que incluir una reforma. Volver a hacer las cosas bien, como lo veíamos en el punto anterior, enmendar algún error. Si algo no hice bien o algo me salió mal, entonces ahora tengo que buscar la forma de sustituir, de reponer. Pensemos, alguien me prestó algo, lo dañé, estoy arrepentido, reconozco que aquella cosa se dañó por mi culpa, pero yo lo voy a devolver así, dañado. O sea, eso no es un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Lo mismo, ¿verdad? Reconozco que alguien me prestó algo, yo lo dañé, ya pedí disculpas, reconozco que la culpa es mía, pero ahora dice que esto tiene que llevar un sentimiento incluido de reforma. Tengo que reformar, reparar, reponer aquello que dañé. Entonces eso es un arrepentimiento genuino. Pero un arrepentimiento que no es genuino, es aquel arrepentimiento, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que yo reconozco, sí, fue mi culpa, perdóname, pero no hago nada porque venga una reforma. Amén. Aquí podemos pensar, porque el arrepentimiento está íntimamente ligado al pecado, pensar de que yo cometí un pecado, le pido perdón al Señor, pero no decido apartarme. Por ejemplo, el pecado está en el celular, le pido perdón al Señor, lloro y busco tal vez ministración, qué sé yo, cuántas cosas más se pueda buscar, ¿verdad? Para que yo esté tranquilo, pero luego
vuelvo a agarrar el teléfono y vuelvo a caer. Eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, repito, el arrepentimiento lleva el reconocimiento de la culpa, pero también incluye una reforma. Espero haberme dado a entender con eso. Arrepentimiento, dice, reversión de la decisión. Y aquí entra, les acaba de mencionar la palabra apostasía. Y uno de los significados de la palabra apostasía es divorcio. Amén. ¿Qué sería entonces? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Un arrepentimiento. Ok, alguien que se divorció, se arrepiente, pero ahora reconoce que el divorcio se dio por su culpa, pero ahora viene una reforma para ese matrimonio. Es un ejemplo. Puede ser en muchas cosas, mis amados hermanos, el arrepentimiento. Sigue diciendo acá que arrepentimiento es, me gusta mucho, conversión. Amén. O sea que no puede haber un arrepentimiento genuino si no hay una conversión. Ustedes y yo nos hemos convertido a Cristo, convertido al Evangelio, pero ¿por qué? Porque nos arrepentimos, lo dice la Biblia, de vuestra vana y vieja manera de vivir. Llegó un punto, esto creo que tiene que ser así, definitivo, en todos aquellos creyentes que se han convertido, en el que nos cansamos del estilo de vida que llevábamos. Puede ser por muchas cosas, mis amados hermanos. Viene una conversión, y aunque genéticamente, vamos a decirlo así, no me atrevo a decirlo tanto físicamente, porque cuando hay una conversión, aún físicamente uno cambia, pero seguimos siendo las mismas personas, vamos a decirlo así mejor, seguimos siendo los mismos seres humanos, amén, pero el físico, el alma, el espíritu, pues nos cambian, amén. El alma y el espíritu que estaban muertos resucitan, ¿verdad? Y todo esto pasa cuando hay una conversión que vino como consecuencia de un arrepentimiento. Y físicamente se puede llegar a ver, porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, amén. Entonces, cuando hay una conversión, se echa de ver en el espíritu, en el alma y aún en el cuerpo. No sé si alguna vez ustedes lo habrán notado en sus rostros, ¿verdad? Pero después de una ministración, digamos, diagonal liberación, uno se ve al espejo y literalmente uno se ve la piel más reluciente, que un color más vivo, uno se ve diferente. ¿Por qué? Porque ha habido una conversión que vino como consecuencia del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Mucha gente no se arrepiente por orgullo, pero la Biblia dice que detrás del orgullo va la destrucción, pero detrás del arrepentimiento va la conversión. ¿Y qué es la conversión? Ser una persona diferente. Amén. El otro significado de arrepentimiento es cambio, y creo yo que es el más importante de todo, ¿verdad? De pensar y de actitud. No por gusto la Biblia dice en el libro de Proverbios que así como el hombre piensa, así es él. Amén. Pero sigo porque, como repito, es mucho lo que hay que hablar, mis amados hermanos. Imaginen, ya llevo casi 20 minutos. Me queda la tercera parte del tema. Dice, ¿qué es arrepentimiento? Según la concordancia, cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más de que arrepentirse no es cualquier cosa. Amén. Pero bueno, avancemos. Vean esto. Les leo acá. El diccionario de la Real Academia Española define al arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo. Sin embargo, si vemos esta definición a la luz de la palabra de Dios, el arrepentimiento lleva consigo no solamente un pesar o dolor, sino más allá de dicha definición, el arrepentimiento se refiere a reconocer, escuchen esto, nuestra propia inmadurez. Y la verdad es que si alguien viene y nos dice a nosotros que somos inmaduros, me atrevo a pensar que todos nosotros no lo reconoceríamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que según nuestra opinión, ustedes y yo
estamos bien, amén. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Entonces se refiere acá a reconocer nuestra propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejados de Dios, así como lleva implícito el aceptar una dependencia total de Él. Por eso el apóstol decía: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: mas por causa de tu terquedad, vean esto, qué tremendo, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿qué nos dice acá Romanos capítulo 2 versículo 4? De que el arrepentimiento es por la bondad de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 5, de que en donde no hay un corazón arrepentido, ¿qué es lo que se está acumulando? Ira para el día de la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué no hay un corazón arrepentido? Porque no se aprovecha la bondad de Dios. Y dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces el arrepentimiento, si lo tomamos desde esta cita que estamos leyendo, Romanos capítulo 2 versículo 5, el arrepentimiento nos salva, mis amados hermanos, de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el que no se ha arrepentido, dice claramente ahí, está acumulando ira para el día de la ira y del justo y la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el día de la tribulación y la gran tribulación. Pero si nosotros nos arrepentimos, no estamos acumulando ningún tipo de ira y pues no vamos a pasar por ese periodo de 7 años. Amén. Que según mis amados hermanos, pero esto no les puedo decir yo así es, amén, porque tampoco me atrevo a poner fecha, de verdad, quién soy yo para estar fechando, verdad, pero según algunos estudios, según lo que otras personas están diciendo, estos años podrían empezar, solo es un pensamiento, ¿verdad? Imaginémonos que así sea, que los años de tribulación y gran tribulación pueden empezar el otro año, amén. Estos no son comentarios así al azar, ¿verdad? Sino son comentarios, mis amados hermanos, de que si uno los analiza, puede ser que así sea, amén. Pero acordémonos que la Biblia habla de la prolongación de la gracia de Dios y que al final, pues, exactamente el día, la hora, el momento, decir tal fecha es, la Biblia muestra que nadie lo sabe, ¿verdad? Pero todo lo que está pasando, creo que nos tiene que tener a nosotros apercibidos de que en cualquier momento puede ser. Entonces, dicen algunos hombres de que este 2025 puede ser el último año normal, que el otro año pueden pasar muchas cosas y muy delicadas y que el retorno de Cristo, yo no estoy fechando, que Dios me libre, solo por esto que estamos hablando, podría darse en el 2032. Ok, imagínense si esto fuera así, o sea, cuánto tiempo nos quedaría a nosotros, mis amados hermanos, lo que queda del 2025. Y la pregunta es, ¿y será que ya nuestro arrepentimiento es genuino? ¿O todavía habrá cosas en las que tenemos que arrepentirnos? Bien, aquí hubo un significado que me gustó mucho. Déjenme ver. Aquí está. Vamos a ver. Sí. Cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Entonces tendríamos que escudriñar nuestras vidas, mis amados hermanos, el día de hoy ya, para ver qué tanto, como consecuencia del arrepentimiento, mi estilo de vida ha cambiado. Porque miren, vivamos como vivamos, de alguna u otra forma, nosotros siempre tenemos deseos de, a mí me gustaría vivir así, me gustaría ser
otro tipo de persona, no una persona diferente, ¿verdad?, físicamente, sino con otro tipo de actitudes, qué sé yo, más detallista, más cariñoso, más atento, pensando en muchas cosas que probablemente nos gustaría ser. Ok, si nos gustaría ser ese tipo de persona, ¿por qué no lo somos el día de hoy? Aún, repito, si en algún momento ustedes piensan, a mí me gustaría ser, vamos a mencionar esto, por ejemplo, las hermanas, un poquito más cariñosa, nosotros los varones, un poquito más cariñoso, ok, nos gustaría, pero si no lo hemos logrado, vuelvo a leer el significado acá. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. O sea, ¿por qué? Si fuera así, le estoy poniendo un ejemplo. Si yo quiero ser más cariñoso, probablemente, ¿por qué no lo he logrado? ¿No será que lo que necesitamos, mis amados hermanos, es arrepentirnos para que ese arrepentimiento traiga un cambio de mentalidad y que ese cambio de mentalidad traiga un cambio en mi estilo de vida? Pues yo creo que definitivamente así es. En más de algo tenemos que arrepentirnos si es que nos gustaría ser, entiendas, una mejor persona, mejor dicho, más que una persona diferente, una mejor persona. Entonces analicemos, escudriñemos. Por ejemplo, alguien podrá decir, pastor, yo soy demasiado inseguro, demasiado insegura. ¿No será que lo que falta es arrepentirse en algún área, para una vez más, para que ese arrepentimiento traiga consigo un cambio de mentalidad, y al traer ese cambio de mentalidad venga un estilo de vida diferente? Pues yo creo que eso es lo que a muchos de nosotros los cristianos nos hace falta, un arrepentimiento genuino, porque imagínense, mis amados hermanos, cuántos años llevamos probablemente en el evangelio, y no estoy diciendo que no hemos cambiado, pero cuando nos escudriñamos a la luz de la palabra y a la interpretación y revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, yo creo que aún nos falta mucho. Ok, y entonces, ¿qué ha pasado con todos esos años de evangelio que no hemos logrado cambiar a como deberíamos? Probablemente lo que nos falta es esto, arrepentimiento. Pero al final cada uno tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos y ver en qué nos tenemos que arrepentir. Amén. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno y sea mal. Sigo leyendo. El reconocimiento de pecado es producido por la voluntad humana que, al verse confrontada por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se torna en una contrición que conlleva a un cambio de actitud. Sin embargo, este señalamiento del Espíritu a través de la ley no queda ahí, ya que de la misma manera muestra la gracia de Dios para justificación y perdón de pecado. O sea, ¿por qué este comentario acá? Porque el arrepentimiento, mis amados hermanos, no es nada más un remordimiento. Así está bien, pido perdón, pero yo sigo con mi mismo estilo de vida. Entonces no ha habido un arrepentimiento, porque en donde ha habido un arrepentimiento, lo leíamos acá, es el Espíritu Santo el que señala, me muestra mi condición, y luego pues permito que descienda la gracia, sea derramada. ¿Para qué? Para justificación y perdón de pecados. Y recordemos que dentro de la famosa oración del Padre Nuestro, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, Él dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay forma, mis amados hermanos, de perdonar si no hay arrepentimiento. No hay forma tampoco de perdonar si no hay gracia, si no hay justificación, mis amados hermanos. Dice Juan capítulo 16 versículo 7 en adelante: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, escuchen acá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ustedes y yo no fuéramos capaces, no hubiéramos sido, mejor dicho, capaces de reconocer nuestra condición. Pero muchas veces no solamente se necesita tenerlo, sino se necesita la llenura. Porque ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, después de haberle abierto el corazón al Señor, no hemos cometido graves errores? Pues ¿qué es lo que se necesitaba ahí en ese momento? La llenura para no cometer ese tipo de errores. Ok, cometimos nuestros errores ya teniendo al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Qué nos hace falta ahora? Una vez más lo mismo, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Dice, ¿por qué de pecado? Porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y qué nos da a entender esto a nosotros? De que si Satanás, que es el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros también? Entonces lo que necesitamos es que cuando llegue ese momento, mis amados hermanos, del juicio, que uno de los juicios, lo hemos hablado, es cuando es la Santa Cena. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno se discierna a sí mismo, que no se participe de la Santa Cena indignamente. Yo ya les he explicado qué es eso, ¿verdad? Y cuando participamos de la Santa Cena, pues se entiende de que participamos porque nos hemos discernido, nos hemos juzgado, hemos pedido perdón, nos hemos puesto a cuenta, nos hemos arrepentido. Y pues yo digo, bueno, estoy apto para poder participar porque ya me arrepentí. El otro juicio pues va a ser ahí en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde lo acabamos de leer, mis amados hermanos, aquí donde estaba la cita. Déjenme verla una vez más. Oh, ya la perdí aquí. Bueno, pero lo acabamos de leer ahorita. Aquí está. Aquí está, el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10, en donde ahí dice claramente, aunque este juicio no es para condenación, pero sí es para galardón. Y al final también está el trono blanco, que es el juicio del Padre, el cual dice la Biblia que todos los que lleguen ahí, básicamente llegan nada más para ser condenados de una vez. Pero nosotros, mis amados hermanos, ya no vamos a pasar por ese trono blanco. ¿Por qué? Porque ya pasamos. ¿Y en qué momento pasamos? Pues en el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor, estábamos ahí ante ese trono, ¿verdad? Amén, espiritualmente hablando. Y en lugar de decidir darle la espalda, porque todos los que lleguen al trono blanco van a ser los que nunca le abrieron su corazón al Señor, los que ellos mismos fueron ley para sí mismos, y como nunca le abrieron su corazón al Señor, entonces ya nada más les queda un juicio para condenación. Pero por ese trono ya pasamos nosotros. ¿En qué momento? En el momento en el que decidimos abrirle nuestro corazón al Señor. Ese fue como un juicio, mis amados hermanos, y nosotros decidimos por Él, no le dimos la espalda. Entonces ahí están los tres juicios, y dentro de esos juicios pues lo que se necesitó para poder pasar es el arrepentimiento. Amén. Sigo. El reconocimiento de pecado es producido por la voluntad humana, que esto ya lo leí. Dice acá, bueno, también esto ya lo leí, donde estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Este es el que, ¿saben? Que aquí ya... ¿Dónde vamos? Ya me hice. Vamos en Juan 16:7. Aquí está. Ok, entonces dice, el arrepentimiento es una actitud que no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica que debe estar constantemente manifestándose en todo aquel que ha nacido de nuevo. Es lo que les decía hace un momento. Deberíamos nosotros de arrepentirnos todos los días. Yo los bendigo, mis amados hermanos, las bendigo, mis amadas hermanas, pero ustedes y yo sabemos
No tenemos la vida comprada, como quien dice, yo ya pagué tanto y hasta los 100 años voy a vivir. No, no lo sabemos. Ustedes y yo en este momento aquí estamos. No sabemos si el día de mañana vamos a estar con vida, si nos vamos a ir a acostar y durante la noche algo acontece y mañana ya no abrimos los ojos. No lo sabemos. Entonces por eso este comentario acá de que el arrepentimiento debería de ser una característica de nuestra esencia, de arrepentirnos si es posible todos los días y lo más pronto posible. Amén. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está bien? Somos seres humanos, mis amados hermanos, nos enojamos. Pero una cosa es enojarse y otra cosa es permitir que el enojo ya se convierta en ira y que la ira le abra la puerta al enemigo. Porque ustedes y yo sabemos que eso es lo que dice la Biblia acerca del enojo. Pero no voy a hacer mayor énfasis ahí porque tengo que avanzar. Por esto mismo es que Dios nos insta a estar constantemente en una actitud de arrepentimiento y renovación de nuestra mente. Segunda de Corintios 7:9 dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, escuchen, que conduce a la salvación. Ahí está una clave del arrepentimiento. El que no se arrepienta no va a poder ser salvo. Sin dejar pesar, escuchen, un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Por eso hablábamos de los significados de los diccionarios seculares que le ponen al arrepentimiento un pesar. Pero la Biblia dice acá que cuando hay arrepentimiento hay salvación y no hay pesar. Amén. Entonces el arrepentimiento, según la Biblia, es mucho más que un pesar, que un dolor, que una tristeza. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. ¿Y qué es lo que produce el arrepentimiento? Salvación, sin pesar. El arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano, el cual le servirá para reentrenar los miembros y acostumbrarlos al bien, ya que dichos miembros han sido previamente programados para el mal por causa de algunas leyes, tales como la ley del pecado y la ley de los miembros que moran en ellos. Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Otro día vamos a tratar de explicar esos 3 tipos de leyes que habla ahí la Biblia, pero por hoy hablamos del arrepentimiento. Romanos 6:19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora, dice, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, porque si le pusieron atención, dice, vamos a resumirlo así o a parafrasearlo. Si antes nosotros prestamos nuestro cuerpo, no sé, para andar en fiestas, para andar de noche en la calle, para andar haciendo lo malo, para tomar licor, qué sé yo, ¿qué hacíamos con nuestro cuerpo antes de Cristo? Ok, si antes, dice acá, prestaste vuestro cuerpo para la iniquidad, entonces ahora, dice, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo a mí sí me gustaba mucho el fútbol, no solamente jugarlo, sino yo en Guatemala me iba a meter a los estadios a ver los partidos de fútbol, y para mí regresar a mi casa sin voz, ronco, no sé si acá le digan igual ronco, era un orgullo.
Me preguntaban mis papás, ¿y qué tal y cómo les fue? Ni hablar podía yo. Ganamos o algo así. Perdimos, qué sé yo. Imagínense, era un orgullo para mí llegar sin voz. Por tanto, estar gritando y hasta maltratando a la mamá del árbitro cuando cometía un error. Ok, imagínense. Presté los miembros de mi cuerpo, vamos a decirlo así, para la impureza, para la iniquidad. Y ahora dice que tengo que hacer, vamos a decirlo así, casi lo mismo. Prestar los miembros de mi cuerpo, pero ahora para la justicia y para la santificación. Amén. ¿Se imaginan? Es un ejemplo. Si antes andábamos de noche en la calle y ni nos importaba la hora, mis amados hermanos, o los días domingos, me estoy refiriendo a los días de culto, ¿verdad? Ni nos alcanzaba el viernes, sábado y domingo para andar haciendo locura. Y ahora que tenemos la oportunidad de congregarnos y que son unas pocas horas a la semana comparado con las horas que perdíamos antes en el mundo, o sea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Un grito de júbilo y tal vez hasta vergüenza le da a la gente. E imagínense, pues estoy poniendo este ejemplo con mi persona, y antes me quedaba sin voz por estar gritando en el estadio y ahora no puedo dar un grito de júbilo. Entonces ahí lo que falta es un entendimiento que me lleve a mí al arrepentimiento. ¿Y qué me va a llevar a mí algo bueno de este arrepentimiento? De que lo que antes hacía para el mundo lo voy a dejar de hacer y ahora lo voy a hacer con mayor necesidad, con mayor intensidad, mejor, porque ahora no es para el mundo, sino ahora es para Dios. Entonces ahí les pongo ese ejemplo para que escudriñemos y veamos si antes, por ejemplo, yo perdía tanto tiempo en el mundo o viendo tele o en un videojuego, ¿por qué no voy a invertir ahora? ¿Por qué no el mismo tiempo para poder orar, leer la Biblia, congregarme, qué sé yo, mis amados hermanos? Entonces, en esas cosas es en donde se echa de ver el arrepentimiento. ¿Ven? Imagínense un cristiano, que Dios nos libre de que 2 horas de culto le parezcan excesivas, y antes en el mundo pasaba o puede pasar toda la noche viendo películas y 2 horas de culto no las aguanta. Entonces, ¿qué le hace falta a ese cristiano? Arrepentirse. Bueno, me quedan 18 minutos nada más, vamos a ir rápido, vamos a ver algunas características del arrepentimiento. Dice acá, beneficios del arrepentimiento. Número 1 o inciso A, el arrepentimiento trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral. Entiéndase, siempre que se escuche la frase ser integral, está hablando de espíritu, de alma y de cuerpo. El arrepentimiento, como lo veíamos al principio, les hablaba, ¿verdad? Tiene que ministra el espíritu, el alma y aún el cuerpo. Y aquí dice lo mismo, de que el arrepentimiento trae un refrigerio espiritual al ser integral. Porque dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Por tanto, dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Me imagino, mis amados hermanos, que Dios me libre de juzgar, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo camino, de que en algún momento nos ha pasado de que hemos cometido algún pecado. Y no es el pecado como el que ustedes y yo nos imaginamos. Uy, anda borracho, anda adulterando, anda fumando, porque también eso es pecado. Pero el pecado, por ejemplo, de no orar, el pecado de no congregarse, el pecado de no ofrendar, el pecado de no diezmar, y pudiera seguir, que a veces son cosas que a ustedes y a mí no nos parecen pecado, pero la Biblia muestra que sí lo son. Entonces les digo esto. No, si les ha pasado que cuando uno ha cometido un pecado y quiere someterse o acercarse a la presencia del Señor, no es tan fácil como cuando uno sabe que viene con pureza, con integridad, a someterse a la presencia del Señor. Entonces, por eso les digo acá de que una de las cosas que trae el arrepentimiento es un refrigerio a que tal vez ustedes y yo
Perdón, hermano. Podemos haber cometido algún pecado, pero pedimos perdón, nos ministramos y luego puede venir el enemigo a lanzar un dardo, a acusar, por ejemplo. ¿Por qué estás levantando las manos? ¿No te acuerdas lo que le dijiste a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, o qué sé yo, al vecino? Uno puede decir, como ese refrigerio, sí, en la mente, tienes razón, le dije hasta de que se iba a morir, pero yo ya pedí perdón. O sea, no hay acusación, sino lo que hay es un refrigerio cuando hay arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, hasta vergüenza da levantar las manos, porque la Biblia muestra que para levantar las manos hay que levantar las manos limpias, puras, sin derramamiento de sangre. Espero estarme dando a entender de que de esto habla el arrepentimiento, un refrigerio al ser integral. Número 2, podemos disfrutar cuando hay arrepentimiento, ¿verdad?, de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Ezequiel capítulo 14 versículo 6 y luego el versículo 11 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, arrepentíos. Vean que en la otra cita decía arrepentíos y convertíos, pero en esta dice arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vuestro rostro, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor. Entonces, en donde hay arrepentimiento, hay cobertura, mis amados. Vamos a resumirlo así. Dios nos dice, ustedes se arrepienten, y entonces yo soy su Dios. Yo soy su cobertura. ¿Qué más? ¿Cuál es otro beneficio del arrepentimiento? El arrepentimiento genera vida, nos ministra vida. Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco, hablando el Señor, en la muerte de nadie, declara el Señor. Dios dice: arrepentíos y vivid. Entonces, ¿qué trae el arrepentimiento? Vida. Recordemos que la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia también nos muestra, mis amados hermanos, en lo que acabamos de leer, podríamos decirlo así: si la paga del pecado es la muerte, entonces la paga de arrepentirnos es la vida. Entonces, ¿nos conviene arrepentirnos? Sí. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos añade, nos suma, nos da más años de vida. Obviamente, una vida estable, no una vida de penas, amén, no una vida de transgresiones, sino una vida consagrada. ¿Qué más ministra el arrepentimiento? Otro beneficio del arrepentimiento, y creo que todos lo sabemos. Según Marcos 1:4, el arrepentimiento nos da perdón de pecados. 3 más y termino. Dice acá: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Ok, avancemos. ¿Qué más? Otro beneficio del arrepentimiento. Dice: provoca gozo en el cielo. O sea, miren, mis amados hermanos, el poder del arrepentimiento, que aunque es aquí en la tierra, pero como el arrepentimiento tiene que ver con la administración espiritual, llega hasta el cielo. Lucas 15:7 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y lo hemos venido hablando, no puede haber arrepentimiento si no hay un reconocimiento de que es mi culpa y una reforma, un cambio de vida. Amén. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay gozo. ¿Pero por qué? Porque reconoció su condición, reconoció su culpa
y vino una reforma, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar, algo nuevo. Amén. Y de eso vamos a hablar, si el Señor lo permite, mañana, mis amados hermanos. Pero vamos a ver que dice que habrá más gozo en el cielo porque por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Okay, dice otra acá, a través de él recibimos el don del Espíritu Santo. Amén. Dice acá Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ya lo vimos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí ese es un pensamiento, ¿verdad? Porque a veces hay mucha gente, mis amados hermanos, que desea los dones del Espíritu Santo, pero por más que se ministren los dones, no los reciben. Creo que ahora ya tenemos la respuesta. Lo que le falta es arrepentimiento. Más de algo hay que no se ha arrepentido, y por eso el Espíritu Santo no puede entrar a plenitud. Y por último, termino. El arrepentimiento trae consigo conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido, escuchen esto que interesante, es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Pero para un corazón no arrepentido, alguien puede llegar y dar una palabra, y un corazón con falta de arrepentimiento lo que va a hacer es decir: eso por mí lo está diciendo, esa es una pedrada, eso por usted lo dijo, eso por vos lo está diciendo. Si la palabra de Dios, mis amados hermanos, es palabra de Dios, y Él va a hablar según la necesidad. Si las personas lo toman personal, pues ya será tanto decisión de ellos, pero a la luz de la palabra puede ser de que les falta un poquito, o mejor dicho, lo que les falta es arrepentimiento. Termino con esta cita, 2 de Timoteo 2:25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso, dice, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Ahí está claro, la Biblia claramente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora lo entendemos un poquito mejor. Sin arrepentimiento no hay conocimiento pleno de la verdad. Sin arrepentimiento nadie puede llegar al Señor Jesús. Amén, amén y amén.